Bien, entonces vamos a continuar en el contexto de espacios vectoriales a definir ahora lo que es una norma en un espacio vectorial. Entonces, una norma no es otra cosa la denotamos de esta manera. Es una norma si satisface las siguientes propiedades. La propiedad N1, o sea, dicho de otra manera, es una asignación de tal manera que a cada vector X en el espacio vectorial le asociamos un número real con las siguientes propiedades. La primera es que ese número siempre es muy negativo. La propiedad 2 es que si X es 0, pues su norma es 0, y al revés, si la norma es 0, entonces es porque el vector es 0. La propiedad N3 se llama la propiedad de homogeneidad y dice que la norma de alfa por X es producto de escalar por vector X, es el valor absoluto del escalar o su módulo si es un complejo por la norma del vector X. Y la propiedad N4, que también se llama desigualdad del triángulo, dice que la norma de X más Y es menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Entonces, si en un espacio tenemos definido una asignación de a cada vector asociarle un número real, entonces decimos que hemos definido una norma. Entonces, ejemplos de normas. Me voy a saltar las más triviales, pero por decir algo, en Rn, uno puede definir la norma, por ejemplo, la norma euclidiana. Le ponemos el subíndice 2 para indicar que está asociado un índice, por ejemplo, la norma P, definida como la raíz pésima del módulo, el módulos a la P, en el caso en el que P sea mayor o igual que 1, son los ejemplos más triviales. Y otros ejemplos menos triviales son, por ejemplo, el espacio de funciones continuas en un intervalo cerrado, a ver, por ejemplo, como el SNR, por ejemplo, con la norma definida como el máximo de los valores absolutos de sus imágenes. Estos ejemplos los hemos visto anteriormente, pero en el contexto de espacios métricos. Entonces, si tenemos un espacio vectorial con una norma, entonces también es un espacio métrico con la distancia definida
de esta manera, la distancia entre x y y igual a la norma de x menos y. Observen que esto tiene sentido en un espacio vectorial porque estamos apelando a la propiedad de suma de elementos en el espacio vectorial. Entonces, todo espacio normado es un espacio métrico con la distancia definida de esta manera. Y lo que vemos aquí en los ejemplos anteriores, en el ejemplo de Rn y de CAB, es que Rn es un espacio métrico con las distancias respectivas disculpen, ¿me escuchan todavía? Creo que no. No, sí, profe, sí se oye. Ah, sí se oye. Disculpen, es que tuve aquí va. Voy a volver a compartir la. Creo que, se cerró la aplicación. Ahorita la vuelvo a abrir. Un segundito. Sí, se cerró de manera inesperada el blog de notas. Lo estoy volviendo a abrir. En un momento lo cojo. Okay. Lo vuelvo a compartir. Entonces, Rn es un espacio métrico con las distancias respectivas. Por ejemplo, para la norma euclidiana, la distancia definida como la norma de x menos y, la norma 2, sería la raíz cuadrada. Estoy teniendo problemas con la aplicación. Un segundo. Vuelvo a compartir la aplicación. Entonces decíamos, si tomo la norma euclidiana, la distancia asociada será entonces la raíz cuadrada de diferencia de coordenadas del cuadrado, su raíz cuadrada. Si tomamos la norma P, creo que estoy apretando sin darme cuenta. Me parece que estoy apretando una tecla que no me estoy dando cuenta y me sacaré la aplicación. En un momento regreso, tal vez. Entonces, decíamos, ok, entonces decíamos que si tomo la norma P, la distancia definida como la norma de x menos y la norma P,
será la diferencia de las componentes, valor absoluto, P, todo a la 1 entre P. Entonces son los espacios métricos familiares que estuvimos considerando en la primera parte del curso. El espacio de funciones continuas, cuando la norma es la norma del máximo, de valores absolutos de x de t, en este caso la distancia, pues el máximo de x de t menos y de t, con t en AB. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? El sistema me indica que tengo una transmisión pobre. ¿Me están escuchando todavía? ¿Me están viendo? Sí, profe, sí se oye y Ok, sí se escucha. ok. Gracias. Bueno, entonces, estos son ejemplos de espacios normados y de espacios métricos cuando la distancia la definimos en términos de la norma. En relación a la completez, eh, pues ya hemos visto, por ejemplo, que el mismo espacio de funciones continuas, con la métrica definida por esto define una norma, y la distancia asociada pues es la integral del cuadrado de las diferencias. Por ejemplo, no es completo, ¿verdad? Entonces, nada más nos hace ver que muchos de los fenómenos que estudiamos en abstracto son espacios métricos y que con una métrica podemos tener un espacio completo, con otra métrica puede ser que nuestro espacio no sea completo. En otro ejemplo, el espacio S, formado por las sucesiones infinitas de números reales, por ejemplo, sin ninguna condición especial, vimos que es un espacio métrico. Con la distancia definida como 1 entre 2 a la j, si j menos zj, entre 1 más si j menos zj. Vimos que esta es una distancia. La razón de que esto sea convergente principalmente que este factor 2 a la j, la corrección es 2 a la j, por este factor que es menor que 1, hace que esta serie sea convergente, y por lo tanto esto defina para cada xy un número real y uno pueda mostrar que es una distancia. Sin embargo, esta distancia no es inducida por una norma como en los casos anteriores. Y la razón de por qué esto no provenga de una norma viene de esta propiedad que lo vamos a poner a manera de lema. Dice que si D es una métrica inducida por una norma, entonces
Esta norma es variante bajo otras relaciones. Es decir, si sumamos lo mismo a x y a y, tenemos la misma distancia. Y es homogénea, es decir, si multiplicamos a x y a y por el mismo escalar, sería homogeneidad. Sin varianza. Bueno, esto es muy fácil de verificar. Tan solo, volviendo a este ejemplo, vemos que, déjenme darle un número. Vemos, por ejemplo, que la distancia definida en 3 no es homogénea. Si en lugar de x yo pusiera alfa x, y en lugar de y yo pusiera alfa y, aquí saldría alfa, pero el alfa no puede salir de toda la sumatoria que hay en uno. Entonces, esta métrica definida por 3 no es homogénea y por lo tanto no está inducida por una norma. Entonces, hay espacios métricos, pero cuya norma no proviene de una norma. Y de hecho, hay una propiedad bastante importante, que es la siguiente. En un espacio métrico, recordamos que la bola unitaria la bola cerrada está formado por todos los vectores en el espacio vectorial, al que la norma es menor o igual que 1, ¿se acuerdan? La distancia está centrada en 0. ¿Sí? Entonces la bola cerrada está definida como una desigualdad, como está aquí. Entonces, en un espacio métrico resulta que, en un espacio vectorial, la bola unitaria es convexa. Y eso quiere decir que si tomo dos elementos en el conjunto, en este caso la bola, y tomo un número entre 0 y 1, entonces la combinación lineal convexa de x y y está en el. Lo que significa esta combinación lineal convexa no es otra cosa más que un segmento de recta que en alfa igual a 0 empieza, por ejemplo, en y en x igual a 1 termina en x, ¿verdad? Mejor, nada más por orden lexicográfico. Este segmento, si alfa vale 0, creo que estaba bien. Sí, creo que estaba bien. Nada más por mantener el orden lexicográfico. Aquí quise poner y aquí x. Si alfa es 0, entonces el primer término se hace 0, el segundo se vale 1, entonces x. Si alfa es 1, entonces el segundo término es 0, tenemos y. Entonces el segmento esto denota entonces el segmento de x a y. Entonces, lo que nos dice esto es que en un espacio métrico, en un espacio normado, la bola unitaria siempre es un conjunto convexo.
Si tomo dos elementos en el conjunto, el segmento que los une está contenido en ese conjunto. Entonces sería un conjunto convexo. En cambio, un conjunto no convexo sería un conjunto en la que podemos encontrar al menos dos puntos de tal manera que el segmento tiene partes que no están en el conjunto. Entonces, esa es la definición de un conjunto convexo y de un conjunto no convexo. Entonces, la afirmación es que en un espacio normado, la bola unitaria es un conjunto convexo. Y la demostración realmente es muy sencilla. Si tomo dos elementos en la bola unitaria, eso significa que X y Y normas son menores o iguales que 1. Si tomo alfa X más 1 menos alfa Y como su norma, o la desigualdad del triángulo, es menor o igual que a esta cantidad, por homogeneidad, como X y Y normas son menores o iguales que 1, y alfa está entre 0 y 1, esta cantidad que está aquí es no negativa, por lo tanto, su valor absoluto es 1 menos alfa, y esto es 1. Entonces, la bola unitaria es, en cualquier espacio vectorial, es un conjunto convexo. Entonces, es interesante ver cómo se ven estas bolas unitarias, su frontera, que son las esferas, les decía que ya que en un espacio vectorial la bola unitaria es un conjunto convexo, entonces uno puede visualizar sus fronteras, que son las esferas unitarias, que se denotan por los vectores en el espacio, tal que su norma es exactamente 1. ¿Cómo se ven en las distintas normas? Y uno puede checar con un poquito de trabajo, por ejemplo, que en R2, en el plano, si uno considera, por ejemplo, la norma 1, la norma euclidiana, la norma P, la norma infinito, nada más para recordar, la norma 1 sería la suma de valores absolutos, la norma 2 sería la raíz cuadrada de los cuadrados de los valores absolutos, la norma P sería la raíz pésima de las potencias de x1 y x2 en el valor absoluto. Por ejemplo, la norma infinito es el máximo de las componentes de x1 y x2. Todas estas se pueden mostrar que son normas en R2. Y la pregunta es cómo se ven. Por supuesto, la más sencilla de dibujar es la esfera unitaria, que se llama esfera, en un sentido más euclidiano, respecto de la métrica euclidiana. Si tomamos la norma 1, la esfera unitaria se vería así. Aquí estoy pintando la esfera unitaria respecto de la norma 1.
Esta fue la norma unitaria, la esfera unitaria respecto a la norma 2. Y entre 1 y 2, pues aquí encontrarán pues bolas curvas. Las esferas unitarias son, por ejemplo, voy a tratar de pintar aquí alguna. En rojo estaría, por ejemplo, la norma, la esfera unitaria respecto de la norma unitaria 1, 2, por ejemplo, no sé, por decir algo, 1.5, ¿no? Si uno toma valores más grandes, por ejemplo, tendría uno una curva como esta por aquí. No lo estoy pintando muy bien. Esta sería, por ejemplo, la bola unitaria. Para valores mayores que 1, por ejemplo, 1, con P igual a 4. Y voy a tratar de pintar aquí para el uso de... Un segundito. ¿Qué es? ¿Lo de tu recuerdo? Ah, sí, ¿lo dejas? Sí. Le dejo la etiqueta para que llegue a tu... Y entonces, ¿no me firmaría ahorita? Sí. ¿Qué? Estoy en clase. ¿Dónde lo firmo? Allí abajo. Abajo. Aquí, ¿verdad? Estoy dando clase. Gracias. Sí. Gracias. Perdón. Entonces, la norma infinito, la bola unitaria respecto a la norma infinito se vería así. Sería la norma unitaria respecto a la norma infinito. Entonces, uno puede imaginarse, por ejemplo, que la norma voy a pintar aquí nuevamente la esfera unitaria respecto de la norma 1. Por ejemplo, si P fuera menor que 1, probablemente se vería así. Aquí estoy pintando la norma P, pero con P menor o igual que 1. Si el dibujo lo ilustra con suficiente presión, este conjunto no es convexo. Como pueden ustedes darse cuenta, el conjunto bueno, a la 1 entre P igual a 1 es lo mismo que este conjunto. No es un conjunto convexo. Y lo que significa esto es que esto no define una norma. Si P es menor que 1. Porque si lo fuera, la bola unitaria sería un conjunto convexo, cosa que no es cierto. Y esa es la razón por la cual en la mayoría de los desarrollos que hemos mencionado hasta ahora, la P siempre se considera P es mayor o igual que 1 cuando consideramos normas LP. Este es digamos, el secreto de por qué uno no considera valores de P menores que 1, porque en ese caso no tenemos un espacio normado por esta propiedad.
Bueno, entonces, haciendo resumen de la sesión de hoy, vimos entonces, hicimos un repaso muy rápido de lo que son los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales tienen definida una relación de una suma y un espacio y un producto. Estoy haciendo un resumen. Entonces, en un espacio vectorial tenemos definido una suma y un producto por una escala. Definimos lo que significa dependencia e independencia lineal. Tenemos un ejemplo de cálculo explícito de la dimensión. En el enfoque del libro, la dimensión se define como el máximo número de vectores linealmente independientes. Con ello puede uno probar, por ejemplo, que este espacio de polinomios menores o iguales que 2 en grado tiene dimensión 3. Lo vimos como un ejemplo. Y después vimos una construcción muy particular, que es la del espacio cociente. Una construcción abstracta que parte de un subespacio Y y la relación de equivalencia X está relacionado con Y si solo si la diferencia está en Y. Entonces, las clases laterales, llamadas cosets o clases de equivalencia, geométricamente están representados por trasladados del subespacio Y, donde se puede definir una suma y un producto por una escalar en clases. Hemos mostrado que esta definición no depende de los representantes de la clase, y lo que comentamos es que esta construcción es el análogo de lo que en espacios euclidianos, cuando hay un producto escalar, definíamos como un producto, un espacio ortogonal. Una aplicación de esto es que cuando tenemos una transformación lineal con kernel no trivial, podemos definir un subespacio vectorial, el módulo, el cociente de X módulo del kernel, y la transformación T, originalmente definida de X a Z, pasa al espacio cociente con el mismo contradominio, pero con núcleo trivial. Entonces es una manera de deshacerse del kernel cuando tenemos una transformación que no es inyectiva. Por razones técnicas eso es conveniente. Después definimos lo que es una norma. Una norma es una asignación de un número real a cada vector con las propiedades n1 a n2. Los ejemplos clásicos, vemos que siempre se puede definir una distancia cuando tenemos una norma. Esa distancia la llamamos la distancia inducida por la norma. Vemos que no todas las distancias son inducidas por una norma. Este es un primer ejemplo. Y de hecho, hay un resultado más general que nos dice que si es una métrica inducida por una norma, esa distancia es invariante bajo otras relaciones y homogénea. De tal manera que podemos detectar con este criterio si una métrica viene siendo inducida por una norma. Finalmente, recordamos lo que es la bola unitaria y vemos que en un espacio vectorial la bola cerrada es un punto convexo. Viendo sus fronteras con los distintos ejemplos, vemos que las esferas unitarias son convexas para P mayor o igual que 1, pero no para P menor o igual que 1. Y de hecho, para P menor que 1 y no negativo, la norma LP en realidad no es una norma porque viola el criterio de convexidad de la bola unitaria. Aquí estamos pintando su frontera. Entonces, esto nos da cierta familiaridad con los espacios vectoriales. Bueno, lo que vamos a hacer la próxima vez es, de alguna manera, extender la construcción que teníamos en un espacio métrico. Recuerden, cuando un espacio métrico no es completo, se puede completar tomando las clases de sucesiones de Cauchy. Vamos a ver que
si un espacio normado no es completo, podemos también agregar, construir las clases de equivalencia vía sucesiones de Cauchy. Obtenemos de esta manera un espacio métrico, pero no solo eso, sino obtenemos también un espacio vectorial con una norma. Vamos a ver cómo se define esa norma en ese espacio abstracto. Esta construcción va a ser la completación de un espacio normado. Entonces, un adelanto es que, dado cualquier espacio normado, siempre es posible encajar a este espacio en un espacio normado que es completo hasta una isometría. Entonces, en realidad es una generalización de la construcción de espacios métricos, la completación de un espacio métrico. Veremos ahora la completación de un espacio normado. Los espacios vectoriales normados que son completos son tan importantes que reciben un nombre especial, que son los espacios de Banach. Entonces, solamente para dejarlo aquí en la mesa, como definición, ya para terminar, un espacio normado completo se llama un espacio de Banach. Entonces, sin duda, son los más importantes porque es en los espacios de Banach donde uno puede hacer análisis de sucesiones de Cauchy, sucesiones convergentes, y algo más notorio es que en los espacios de Banach podemos, ya que tenemos una definición de suma, podemos hablar de series en espacios de Banach. En un espacio de Banach tiene sentido hablar de la suma, tiene sentido hablar de convergencia y por lo tanto tiene sentido hablar de series. Esta estructura es tan importante que tiene una importancia, digo, es muy importante y es muy relevante en el espacio, en el estudio de la representación espectral, análisis espectral, etcétera. Entonces, vamos a mencionar esto la siguiente vez. ¿Sí? Particularmente vamos a ver la completación de un espacio normado. Un espacio de Banach. Lo que veremos es que si X es un espacio normado, no necesariamente completo, siempre es posible encajarlo en un espacio completo de Banach que tendrá su norma, si el original tiene una norma respecto de la cual no sea completo, siempre lo vamos a poder encajar en un espacio normado que es completo. Vamos a ver esta conclusión. Bueno, entonces dejo de compartir. Y paro la grabación. Bueno, entonces regreso a la sala, enciendo mi cámara solamente para despedirme de ustedes. Nos vemos entonces la sesión de mañana.